Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta sería la segunda clase muestra del curso de Farma de Farmalab. Y pues aquí veríamos el tema de aparato respiratorio, donde vamos a revisar pues un poco acerca de pues las características del asma, el EPOC, su tratamiento que se llega a dar y también de la rinitis alérgica. Entonces, primero que nada vamos a definir, o bueno, vamos a analizar lo que es el asma. Entonces, asma. El asma es una enfermedad caracterizada por obstrucción de la vía aérea, que se acompaña de inflamación. Más o menos lo mismo sucede en el EPOC. De hecho, tanto el asma como el EPOC son enfermedades obstructivas, porque se pueden dividir, bueno, las pulmonares en obstructivas y restrictivas. Las obstructivas, su característica principal es que el flujo del aire, o sea, de la expiración, disminuye, o sea, pueden inspirar bien, pero a la hora de sacar el aire, por así decirlo, como que les cuesta, o sea, les cuesta sacar el aire, como que se queda pues justamente ahí en los pulmones y no lo pueden sacar. Esa es como la característica de las enfermedades obstructivas, les digo, asma y EPOC. En cambio, las restrictivas, lo que sucede es lo contrario, o sea, les cuesta inspirar, o sea, no pueden meter aire. En las obstructivas les cuesta sacar el aire. ¿Ok? Entonces, tanto en asma como en el EPOC hay obstrucción de la vía aérea, acompañada obviamente de inflamación, porque hay un infiltrado de células inflamatorias en ambos. Em, el asma, por un lado, es algo muy importante que pues lo hace diferenciarse del EPOC, es que el asma sí se puede revertir esta obstrucción, en cambio en el EPOC es progresiva. Sí se puede generar como retraso en la progresión de la enfermedad, pero así como tal de que ya otra vez la vía aérea vuelve a estar como antes de que tuviera EPOC, pues no, o sea, es una enfermedad justamente crónica, porque es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero bueno, ahorita estamos en el asma. Ahora, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Los más comunes es que va a haber tos, disnea, o sea que les cuesta respirar. Algo muy importante es que hay sibilancias, que las sibilancias son como un sonido que es como un tipo silbido que se escucha justamente, bueno, a la hora de la auscultación, o incluso hay veces que, aún sin que lo escultes con estetoscopio, se puede escuchar como un silbidito, justamente. Esas son las sibilancias. También puede haber producción de moco y puede haber dolor en el pecho. Porque justamente, bueno, algo que van a ver en sus clases de propedéutica y de otras materias es que el dolor de pecho no es exclusivo de, pues, un dolor, bueno, bueno, por algo cardíaco, pues. Puede haber muchas, causas por las cuales duele el pecho, justamente puede haber dolor, pues, en la pleura, el corazón, pulmones, músculos incluso, o sea, puede haber varias etiologías que pues pueden dar dolor de pecho. En este caso, pues el asma es una justamente porque como estás tos y tos y tose, pues como que ya después de un tiempo, pues sí te puede doler el pecho. Entonces, pues es como consecuencia de la tos. Y bueno, estas manifestaciones por lo general llegan a aparecer cuando hay algún desencadenante, o sea, algún como agente, algún factor. Entonces, aparecen o a veces pueden, sí. A veces pueden aparecer aunque no haya desencadenante, aunque lo más común es cuando sí hay. Bajo la presencia de un desencadenante. Ejemplos de desencadenantes puede ser el frío, el ejercicio, también el polvo, irritantes. También infecciones pueden agravar el asma. Digo, agravantes, infecciones, perdón, infecciones. La contaminación, todo esto puede generar un ataque de asma, porque obviamente, o sea, los pacientes que tienen asma no están todo el tiempo con esto, o sea, puede ser que tengan asma grave y que la mayor parte del tiempo tengan todas estas manifestaciones, pero pues hay personas que dicen, ay, no, no tiene asma porque nunca le voy a toser y así, pero se presenta uno de estos desencadenantes y ya empiezan con la tos, disnea, sibilancias, etcétera.
Eh, por ejemplo, yo recuerdo que tenía una compañera que tenía asma. Bueno, no sabía que tenía asma hasta que estábamos en educación física en secundaria y nos tocaba de que a las 7:30 esa era la primera clase. Entonces, pues hacía frío y aparte nos ponían a correr. Entonces, pues sí, sí, tenía bastante tos y hasta le tenía que decir al maestro que pues se iba a tomar su inhalador justamente porque hay desencadenantes, que en este caso era frío y ejercicio. Y de hecho, por ejemplo, y las infecciones bueno, pueden demostrarse como más agravadas cuando se tiene asma. De hecho, mi mamá una vez se enfermó y, por ejemplo, yo me enfermé primero y pues creo que nada más tenía dolor de garganta y, bueno, no tenía dolor de garganta, tenía sinusitis porque me dolía mucho los sinus paranasales, pero no tenía tos ni nada. Y pues ya después mi mamá se enfermó y a ella sí le dio, pues, bastante feo. O sea, sí se sentía mal y tenía tos, catarro, etcétera. Y hasta pensó que pues podía ser como algo como COVID o algo así. Y resulta que no era. Y pues lo más probable es que mi mamá tiene asma. Entonces que se haya agravado justamente la infección por tener asma o el asma se haya agravado por la infección. Entonces pues también estos son desencadenantes. Y bueno, el asma es como más, su inicio principalmente es en niños, aunque también puede manifestarse en edades más pues adultas, por así decirlo. Ahora vamos a hablar acerca de su fisiopatología. Esto lo voy a poner más abajito. Entonces, fisiopatología. O sea, la fisiopatología que les voy a dar va a ser no así súper extensa porque pues el asma y el POC, etcétera, sí es un tema pues muy amplio, pero pues sí para que sepan un poco más acerca de por qué se dan todas estas respuestas, ¿ok? Entonces, lo primero es que en el asma va a haber una hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, hiperreactividad de la vía aérea. ¿A qué se refiere esto? Hace referencia a una respuesta aguda de las vías respiratorias ante la presencia de un agente que por lo general en situaciones normales no deberían causar una respuesta, como en este caso, o sea, por ejemplo, el ejercicio en situaciones normales pues no te debería desencadenar justamente todas estas manifestaciones, pero en pacientes que tienen asma sí, entonces por eso es la hiperactividad de la vía aérea, entonces les digo, es una respuesta aguda a un agente. Esa es la primera. También va a haber activación de células inflamatorias. Y estas células inflamatorias van a producir mediadores inflamatorios que pues bueno, una cosa muy importante que pueden inducir es la broncoconstricción. Entonces, hay activación de células inflamatorias. Sí. Entonces van a liberar mediadores y citocinas, etcétera, que pueden inducir broncoconstricción. También producción de moco, etcétera. Bradicinina, que justamente favorece la tos, etcétera. Entonces, pues, hay activación de células inflamatorias. En tercer lugar, también va a haber activación de nervios sensitivos que estimulan, o bueno, actúan a nivel de músculo liso, obviamente bronquial, y a células inflamatorias también. Y esto asimismo me puede dar también broncoconstricción. Ok, entonces eso como es como lo más relevante. Hiperactividad, activación de células inflamatorias y también activación de nervios que pues me inducen una broncoconstricción. Ahora, ¿cuáles son los componentes que van a... O sea, estas son como las respuestas que va a haber, pero ahora los componentes como tal que forman parte del asma son los siguientes. Entonces, componentes. Bueno, ya lo había mencionado, son las células inflamatorias. Ahora, en el Harrison, que fue principalmente donde consulté el tema de asma, menciona que el asma puede dividirse en asma inflamatorio tipo 2 y en un proceso que no es tipo 2, algo así lo mencionan. Y esto depende justamente de las células que están presentes durante, pues, esta enfermedad. Entonces,
puede haber dos principales, bueno, dependiendo de si es tipo 2 o no tipo 2, pueden ser que haya eosinófilos o neutrófilos. Los eosinófilos sí forman parte de la inflamación tipo 2. O sea, sí lo menciono, sí se llama inflamación tipo 2. Y creo que esto tiene que ver justamente con los tipos de hipersensibilidades. em, perdón, me confundí. No, de hecho el asma es un tipo de hipersensibilidad tipo 1. Me confundí. No, o sea, con la participación de linfocitos. Si ustedes se acuerdan de pues, sus clases de inmuno, que creo que este tema ya lo vieron o lo están por ver, la verdad no me acuerdo en qué bloque se ve. Hay tres tipos de linfocitos de la respuesta adaptativa, que son los linfocitos, bueno, de los CD4, que son los TH1, TH2 y TH17. De aquí los linfocitos TH2, voy a dibujarlo, eh, voy a ponerlo de color como rosita, más o menos. Aquí tengo a mi linfocito TH2. Los linfocitos TH2 van a secretar tres citocinas principales, que va a ser interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 17. La interleucina 4 favorece el cambio de isotipo de los anticuerpos por un anticuerpo IgE. Entonces, esto va a ser IgE. O sea, esto se los estoy mega resumiendo porque pues no es el tema de inmuno, pero pues para que entiendan un poco más por qué se llama inflamación tipo 2 y no tipo 2, ¿ok? La interleucina 5 favorece justamente la presencia de eosinófilos y la interleucina 17 favorece pues la producción de más IgE. O sea, la 4 y la 17 está relacionado con IgE. ¿Ok? Entonces, si ven, los TH2 favorecen que haya presencia de eosinófilos. Por eso se llaman así inflamación tipo 2, porque participan justamente como los linfocitos también TH2 por la presencia de eosinófilos, ¿ok? En cambio, pues cuando hay presencia de neutrófilos hace referencia a que no es un proceso, no es un proceso, no es un proceso tipo 2. O sea, básicamente por eso se dividen de esta manera. Y bueno, el más común de este tipo del asma es el tipo 2. Ese es el más común, más que cuando hay presencia de neutrófilos. Pero bueno, este ya es como temas más profundos, o sea, no es tan necesario para la materia, pero para que sepan un poco más. Ahora, otro componente muy importante va a ser el músculo liso bronquial, o bueno, en general de las vías respiratorias. En el asma, el músculo liso va a pasar por diferentes procesos. Va a haber una broncoconstricción, ya sea por la activación de neurosensitivos, por producción justamente de mediadores inflamatorios que inducen broncoconstricción. Entonces ese va a ser uno, o sea, disminuye el calibre de la vía aérea. Otra cosa que va a ser importante es que el músculo liso, bueno, estas células se van a volver hipertróficas. Hipertro- La hipertrofia hace referencia a que la célula se hace más grande, o sea, de estar así, ay, va a pasar a estar así. O sea, se hace más gordita, por así decirlo. Y también va a haber una hiperplasia, que la hiperplasia es el aumento en el número de células de músculo liso. Y de hecho aquí hay un dibujito que había hecho. Esta es como la vía aérea normal. Y este es en un paciente que tiene asma. Si se fijan en el músculo liso, bueno, del que dibujé, se ve que aquí las células están más chiquitas y aquí están un poco más gorditas. Además de que se ve que aquí hay como, bueno, que hay menos a diferencia de en la imagen del asma. Bueno, más o menos quise ilustrar eso. Entonces, pues sí, esa es una característica muy importante, hiperplasia, hipertrofia, entonces pues aumenta el calibre, o bueno, aumenta la cantidad de músculo liso, entonces también si hay broncoconstricción pues va a ser más potente, por así decirlo. Y bueno, también va a haber producción por parte del músculo liso de citocinas y quimiosinas, y pues esto obviamente me va a perpetuar más la inflamación, entonces pues eso es bastante malo, pero bueno. ¿Qué otro componente? Es que va a haber un depósito de colágeno en la matriz extracelular
Y esto va a generar igual un engrosamiento de la membrana basal y pues va a disminuir pues la luz de la vía aérea. Igual aquí se ve como que esta es la luz y pues que aquí está la luz y se ve más grande, ¿no? En el paciente sin asma. En cambio, en el paciente con asma, esta es la luz, o sea, se hizo muy chiquita justamente también porque al haber un aumento del depósito de colágeno, pues me la está cerrando, ¿no? Ay, otra vez no calculé el espacio. Mm, ok. Bueno, otro componente va a ser que va a haber una proliferación vascular, o sea, de vasos sanguíneos. También va a haber proliferación de nervios. También va a haber edema, justamente porque en la inflamación va a haber, es muy característico el edema, si se acuerdan, está lo de, por un aumento en la permeabilidad vascular, va a haber edema. Además de que, pues, si hay más vasos sanguíneos y hay un aumento en la permeabilidad vascular, pues me genera un edema. Edema de la vía respiratoria, ¿qué más? También va a haber disrupción del epitelio, obviamente de la vía respiratoria. ¿Qué más? Ah, y también va a haber hipersecreción de moco. De hecho, aquí he hecho los dibujitos, los voy a subir. O sea, va a haber, les digo, principalmente va a haber eosinófilos. Eso es como lo más común, el tipo de asma, ya que tiene presencia de eosinófilos, o sea, la tipo 2. También les digo, muy importante el músculo liso. De hecho, creo que la mayor parte de los tratamientos actúa a nivel justamente de, pues, del músculo liso y va a haber secreción de moco. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar asma? Uno, puede haber predisposición genética. O sea, si le dio a pues no sé, a alguno de tus papás, tiene algún hermano tiene, etcétera, es más probable que tú también puedas llegar a desarrollar asma. O sea, no es necesario, pero pues aumenta el riesgo. Por eso es un factor de riesgo. También el tabaco, ya sea que tú fumes o que seas fumador pasivo. De hecho, en el EPOC, el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollarlo, pero bueno, ese es de época. Pero el tabaco también puede ser un factor de riesgo aquí. Em, es que me quedó fea la línea. Listo. También la contaminación puede ser un factor de riesgo, exposición a alérgenos, también obesidad e infecciones, obviamente del tracto respiratorio. Y estos son como factores de riesgo. Y pues para el diagnóstico, básicamente, pues se utiliza la historia clínica, justamente ver como el inicio, los síntomas, los síntomas, el inicio, los desencadenantes, por si es que los hay. Em, pues sí, eso es como de la historia clínica, ¿no? O sea, con respecto al padecimiento. También en la exploración física es muy importante justamente lo que les decía de las sibilancias. De hecho, una vez en consulta atendimos a una señora que no se sabía si tenía EPOC o asma porque estaban como dudándole, no estaban muy seguras, la doctora con la que estábamos, pero a la hora de que lo escuchamos sí se le escuchaban sibilancias. No sabíamos por qué, bueno, no se sabía qué enfermedad tenía, justamente porque para diagnosticar asma y EPOC se utiliza pues la espirometría y justamente se mide pues el volumen máximo expiratorio, etcétera. Entonces a esta señora no se le podía ver, no se le había hecho la prueba, mejor dicho, porque como que había tenido en una ocasión cuando le iban a hacer la prueba, como una crisis muy fuerte, y entonces le tuvieron que tratar justamente con broncodilatadores y creo que con corticosteroides inhalados, la verdad no me acuerdo con qué la trataron. Y es que para el hacer esta prueba se necesita que el paciente no tenga nada, o sea, para evaluar justamente su función pulmonar, así tal cual, sin que haya algún medicamento. Entonces, como se le tuvo esa crisis y se le dio tratamiento, pues no se podía hacer esta prueba. Entonces tenían que esperar para que se le hicieran. La doctora con la que estuvimos nos dijo que, pues puede ser que sí haya asma y EPOC, o sea, al mismo tiempo que una persona tenga esas dos, pero pues aún no se sabe, bueno, no se sabía en ese entonces, ahorita no sé si ya saben o no, qué es lo que tenía esta señora.
La doctora cree que tenía EPOC, porque de hecho tiene un índice tabáquico muy grande, creo que un poquito más de 40. Ahorita vamos a hablar sobre el índice tabáquico, pero, ajá, entonces, ese es otro como paso para el diagnóstico, que es realizar una espirometría. Entonces, diagnóstico. Sí. Uno, bueno, les digo, historia clínica. Otro es la exploración física, donde pues se puede ver justamente la presencia de sibilancias. También puede haber pólipos nasales, que pues es como una protrusión de la luz, o sea, que crece, o sea, por ejemplo, aquí está pues la nariz, y supongamos que aquí está hueca, o sea, que se ve como si hiciéramos un corte de la nariz. Entonces la mucosa viene así y se hace algo así. Esos son como los pólipos nasales, por así decirlo. Entonces también puede haber pólipos nasales. Como les decía, así sibilancias que se auscultan, sibilancias. Y pues ya también puede haber palidez mucosas, etcétera. Y bueno, otra cosa del diagnóstico justamente es la espirometría. Algo muy importante para diferenciar EPOC de asma con la espirometría es que primero se hace la prueba de espirometría así sin nada, por así decirlo. O sea, tú expiras y ya. Y se te evalúa justamente tu función pulmonar. Ya después se te pone un broncodilatador y vuelves a hacer la espirometría para ver si mejora o no tu función pulmonar. En el caso del asma sí mejora, o sea, sí se revierte justamente, o sea, sí mejora tu función pulmonar, justamente porque ya hay disminuye la obstrucción de la vía aérea, pero en el EPOC no, o sea, en el EPOC, aunque le pongas un broncodilatador, como que sigue bastante mal la función pulmonar, entonces eso es como algo muy, bueno, es como lo que diferencia el EPOC del asma en caso de que pues no se sepa con la espirometría. Ok, entonces, pues sí. Y pues ya esto sería todo del asma. Ahora, rápidamente hablamos de el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igual es una obstrucción de la vía aérea con presencia de inflamación, o sea, en ambos. Y esta es persistente. Les digo, esta no es reversible a diferencia del asma. Les digo, puede como, con el tratamiento se puede como retrasar la progresión de la enfermedad, pero así como que se revierta justamente todo, pues el daño, la obstrucción que se tiene, pues no. Ahora, en el EPOC puede haber presencia de tres como cosas importantes. Uno puede haber enfisema, que el enfisema es una destrucción de los alvéolos por un aumento en el volumen de aire que hay en ellos. O sea, para que se entienda mejor, aquí tengo un alvéolo, ¿no? Normal. Y en el EPOC, justamente como no se puede sacar tan fácilmente el aire igual que en el asma, pues se va quedando aire en el alvéolo. Entonces se va a ir a inflar, inflar, inflar. Es como un globito, la verdad. Infla, así más. Entonces aumenta el volumen de aire del alvéolo. Y va a llegar un punto en el que es tanto el aire que hay que pues se va a reventar, básicamente les digo, como un globo. Entonces pues se revienta y pues ya disminuye el número de alvéolos. Entonces pues ese es el enfisema. Destrucción alveolar por un aumento del espacio pues aéreo. Mm, Les digo, esto es como si fuera un globito en el enfisema. Otra cosa que puede haber es bronquitis crónica, en el que hay pues tos y flema crónica. De hecho, había un como criterio que se decía para el diagnóstico de POC, que era tener, creo que tos por más de 3 meses seguidos por un periodo de 2 años, o sea, que te diera 3 meses seguidos, aunque fueran como separados, pero así por 2 años, algo así era el criterio. Entonces, bronquitis crónica, y también puede haber algo llamado enfermedad de vía aérea pequeña, que básicamente se caracteriza porque los bronquios se vuelven un poco más estrechos y disminuyen en su número. Entonces, sí, eso es como cosas que puedan acompañarse, o bueno, acompañan al EPOC. Ahora, les decía, en el EPOC lo que va a haber va a ser una obstrucción del flujo de aire.
O sea, va a costarle más a la persona sacar el aire. Y como le va a costar más sacar el aire, pues no va a liberar todo el aire, como les decía aquí en el enfisema, entonces va a quedar más en el alvéolo. Esto va a generar un atrapamiento aéreo. O bueno, atrapamiento de aire. Y de hecho, este atrapamiento de aire se puede visualizar justamente en la exploración física con algo llamado tórax en tonel, que básicamente es más o menos como esta imagen. Tórax en tonel. Que en vez de ver, que se ve como más, justamente se ve más inflado el tórax. Y justamente es porque pues hay muchísimo aire que no se puede sacar y pues se queda ahí. Otra cosa es que puede haber alteración en el intercambio gaseoso. Aunque, bueno, este está más complejo porque depende justamente de la espirometría, como que no siempre hay alteración en la presión parcial de oxígeno, arterial o de CO2, o sea, esto es como dependiendo de la capacidad que tenga el paciente en ese momento. Entonces, pues aquí no se los voy a mencionar mucho porque sí es algo más complejo, pero pues sí puede haber alteraciones en intercambio gaseoso. Em, y pues ya, ahora, factores de riesgo que hay en el EPOC. Para desarrollar EPOC, les digo, uno súper importante es el fumar. O sea, fumar es como el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC. Y de hecho, algo que se hace en la historia clínica es justamente calcular el índice tabáquico. Entonces, se los voy a escribir. Ahí. El índice tabáquico, lo voy a poner como IT, es el número de cigarros fumados al día por el número de cigarros, no, por el número de años fumando, perdón. Y esto se va a dividir entre 20. ¿Por qué entre 20? Esto nos lo dijo un residente, aunque a lo mejor ustedes ya lo saben, es porque es el número de cigarros que contiene una cajetilla, por eso se llama así. Y bueno, entonces, básicamente haces eso y luego ese número hay unos intervalos que ahorita se los voy a dar, que dice el riesgo que tienes para desarrollar EPOC dependiendo de, pues, cuánto te salió el índice tabáquico. Entonces, índice tabáquico, si es menor a 10, quiere decir que el riesgo para desarrollar EPOC es nulo. Si va de 10 a 20, bueno, no, sí, de 10 a 20, es moderado. De 21 a 40 es intenso. Y más de 40, bueno, más de 41 porque no se tienen que solapar estos valores, más de 41, es alto. Entonces, de hecho, esta paciente que les digo, riesgo de época. Esta paciente que les digo, creo que sí tenía un índice tabáquico mayor a 40. Y me acuerdo que ella decía, o sea, la doctora le mencionaba como que a lo mejor y el fumar le pudo haber afectado justamente, pues, bueno, dar todos sus síntomas. Y ella decía, no, no, no. Lo que me hizo daño fue que me dieran, ay, ¿cómo se llama? Nebulizaciones, algo así. Algo así decía, como que tuvo una crisis y en urgencia le tuvieron que dar como nebulizaciones y dijo, desde ahí empeoré. Cuando pues las nebulizaciones justamente es para ayudarte a esas crisis, pero bueno, la verdad esa paciente sí era difícil. Sí estaba bastante difícil. O sea, de su carácter. Porque luego como que también devaluaba un poco a la doctora y pues, sí estuvo intensa la consulta. Pero bueno. Entonces, un factor de riesgo es fumar. Incluso el ser fumador pasivo, o sea, de que tal vez tú no fumes, pero convives con alguien que fuma, también puede aumentar el riesgo de que desarrolles ese poco. Otra cosa es que igual el asma es un factor de riesgo. También exposiciones ocupacionales. Por eso es muy importante en la historia clínica preguntar, pues, a qué se dedican. Porque, por ejemplo, los que trabajan en minas tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC justamente por el carbón, también los que trabajan con algodón, con ciertos polvos, etcétera, también exposiciones a biomasa, el, el cocinar con leña,
O sea, tal vez no trabajes de eso, pero cocinas mucho con leña, eso también puede aumentar el riesgo de desarrollar EPOC. Ah, les iba a decir otro y se me olvidó. Mm, sí, bueno, esos son como los más importantes. Es que les iba a mencionar otro. Mm, bueno, no me acuerdo. Si me acuerdo ahorita se los menciono. Y otro muy importante que pues sí se relaciona con algo como genético, o bueno, de deficiencia en el cuerpo es la deficiencia de algo llamado alfa-1 antitripsina. Ahora, ¿qué es esto? La alfa-1 antitripsina inhibe, eh, es un inhibidor de la elastasa. Ahora, de hecho, la deficiencia de alfa-1 antitripsina se relaciona mucho con el desarrollo de enfisema. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, les voy a dibujar primero que vamos a tener algo de rosita, esto, que es la elastina. Elastina. Que básicamente es un componente de la matriz extracelular y pues le da la integridad al pulmón. Luego vamos a tener a la elastasa, que la elastasa voy a ponerla como si fuera una tijerita. Justamente pues corta a la elastina, la degrada. Y la alfa-1 antitripsina inhibe la elastasa, ¿ok? Entonces, si estoy inhibiendo la elastasa, no va a poder degradar a la elastina, ¿ok? En cambio, si tengo una deficiencia de alfa-1 antitripsina, no voy a tener quien me inhiba la elastasa y la elastasa va a poder cortar, o bueno, degradar la elastina. Y pues esto favorece el aumento, el desarrollo de enfisema. Además de que va a haber reclutamiento de polimorfonucleares como los neutrófilos, etc. Entonces, por eso también esta deficiencia se asocia justo con el EPOC y con el desarrollo de enfisema. Y pues ya, estos son como los factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las más comunes es el desarrollo de tos crónica, como les mencionaba, también producción de moco y disnea. O sea, esto igual más o menos que con el asma, pero en el EPOC es muchísimo más pronunciado y es crónico y progresivo. O sea, como que aumenta y se vuelve peor. Y estos son los síntomas más comunes. Pero también puede haber lo que les decía, tórax en tónel, por el atrapamiento de aire. También puede haber, bueno, hay un uso, o sea, de los músculos accesorios de la respiración, justamente porque, pues, lo que quieres es sacar aire, entonces necesitas como gran esfuerzo para sacarlo. También puede haber un aplanamiento del diafragma, justamente por el atrapamiento aéreo. Entonces, uso de músculos accesorios de la respiración. También puede haber hipoxemia, aún en reposo. O sea, les decía que también se puede alterar justamente el intercambio de gaseoso, que también dependía de ¿cómo se decía? Como del resultado de la espirometría, como que dependiendo de cuánto porcentaje se tenía, aumentaba el riesgo de desarrollar hipoxemia y cosas así. Pero eso no se los voy a mencionar porque sí está como más complejo. También puede haber, cuando ya la enfermedad es muy avanzada, caquexia. Y de hecho la caquexia está muy relacionada con el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. Caquexia, que es cuando ya estás como en unos estadios muy graves, que hay pues, ya hay degradación básicamente de casi todo, pues, del músculo, grasa, etcétera. Y pues ya, esos son como las manifestaciones o lo que por lo general se llega a ver. Pues ya esto sería todo de asma y EPOC, así como de características, manifestaciones, etcétera. Ahora sí vamos a hablar de lo que más importa para la materia, que es el tratamiento. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. En primer lugar, vamos a ver a un grupo de fármacos que son los broncodilatadores o agonistas de receptor beta 2 adrenérgico. Y en este caso vamos a ver dos. Uno va a ser el salbutamol y otro va a ser el salmeterol.
Ambos son agonistas de receptores beta 2 adrenérgicos, porque si se acuerdan de sus clases de sistema nervioso autónomo, bueno, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El simpático, a nivel de, pues, el bronquio de músculo liso bronquial, favorece una broncodilatación. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario. En vez de broncodilatación va a haber broncoconstricción. Entonces, si yo estimulo a este receptor beta 2 adrenérgico, voy a inducir una broncodilatación. Entonces, por lo tanto, va a haber broncodilatación. Pero primero vamos a ver así bien cómo es que se da todo este mecanismo. Aquí voy a poner una célula y voy a poner el receptor, que de hecho el receptor beta 2 es un receptor acoplado a proteína GS. De hecho, todos los beta, o sea, el beta 1, beta 2 y beta 3, están acopladas a proteína GS. Entonces, proteína GS. Entonces, se va a unir, ya sea el salbutamol o el sameterol, lo va a activar y va a activar a una enzima que es la adenilatociclasa. Y esta adenilatociclasa va a favorecer que haya más AMP cíclico. O sea, de ATP va a pasar a ser AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular a la PKA, a la proteincinasa A. Sí, es una gran cascada de señalización, pero pues igual se las pongo. Y la PKA va a inhibir a la sinasa de la sinasa de la cadena ligera de miosina. La va a inhibir. Y al inhibirla, pues me va a favorecer justamente que haya una relajación del músculo. Entonces, relajación muscular. Y por ende va a haber broncodilatación. ¿Ok? Entonces, eso genera broncodilatación. También favorece la PK activación de canales de potasio. Eh, y también la PK va a disminuir el intercambio de sodio y calcio. Aunque bueno, lo más importante justamente es la broncodilatación por relajación pues, del músculo liso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que genera broncodilatación. Algo importante es que, bueno, o sea, sí es importante, no es tan importante, pero pues sí es importante mencionarlo, es que los broncodilatadores, bueno, los agonistas beta 2, pueden también inducir broncodilatación de manera indirecta. Entonces, inducen broncodilatación de manera indirecta, porque inhiben la liberación de mediadores broncoconstrictores. Entonces, esto es como otro mecanismo de acción, broncoconstrictores. Entonces, uno le inducen directamente justamente al activar el receptor beta 2 y otro indirectamente pues evitan la liberación de estos mediadores. Y pues otra cosa importante es que pueden alterar la inflamación aguda. Entonces, importante, pueden modificar la inflamación aguda. De hecho, estos broncodilatadores se suelen dar con corticosteroides inhalados, como la mometasona, beclometasona, budesonida, o sea, se dan como en combinación. Porque, bueno, los corticosteroides básicamente son antiinflamatorios y pues se suele dar en conjunto. Y pues ya. Bueno, otra cosa, esta sí es importante, es que los broncodilatadores pueden generar tolerancia. O sea, que el efecto disminuya. Tolerancia al regular a la baja al receptor beta 2. Ok. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes se acuerdan del tema justamente de antidepresivos, se acuerdan que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como que se tardaban en actuar justamente porque activaban a autorreceptores que hacían que pues igual disminuyeran las secreciones de serotonina.
Sin embargo, justamente después de estar estimule y estimule y estimule estos autorreceptores, ya se dejaban de expresar y ya se podía liberar la serotonina, ¿no? Algo así pasa en este caso. Si tú estás estimulando un receptor constantemente, este se va como a cansar, por así decirlo, y pues ya se va a dejar de expresar. Entonces, por eso, pues disminuye el número de receptores beta 2 y pues genera tolerancia y necesitas dosis más altas y es porque se regula a la baja el receptor beta 2. Más o menos por eso hay tolerancia con este tipo de fármacos. Y pues ya. Ahora, efectos adversos. Uno que pues está más o menos, o sea, tiene que ver con el mecanismo de acción, es que puede generar taquicardia y palpitaciones. ¿Por qué? Palpitaciones. O sea, ustedes van a decir, pero el receptor que está en corazón es el beta 1. O sea, sí, pero también hay presencia de beta 2. O sea, tanto en corazón como en bronquios hay presencia de beta 1 como de beta 2. El que más predomina en el corazón es el beta 1. Sin embargo, aún así hay presencia de beta 2 y pues ahí también puede actuar estos agonistas beta 2. Lo mismo pasa a nivel de los bronquios. Hay tanto beta 1 como beta 2, aunque el que predomina en bronquio es el beta 2. Pero pues por eso se puede generar taquicardia y palpitaciones. Otro efecto adverso es que puede generar temblor muscular al activar justamente a estos receptores en músculo estriado. Y asimismo, esto puede, temblor muscular al estimular a canales de potasio que permiten su entrada. Esto es mediado por receptores betados en músculo estriado. Y asimismo, al estimular la entrada de potasio a, pues en este caso al músculo, pueden inducir una hipocalemia. Entonces, tanto la hipocalemia como el temblor muscular están muy relacionados. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Aquí tengo mi músculo estriado y aquí voy a tener un canal de potasio. Pues esto está mediado por el receptor beta 2 adrenérgico en músculo. Y aquí, en este caso, lo que me favorece es la entrada de potasio. Entonces, si entra potasio, uno me va a favorecer que haya temblor y otro, si entra potasio, pues disminuye en el líquido extracelular y me puede generar hipocalemia. Entonces, estos son otros efectos, temblor muscular y hipocalemia. Y por último, otro efecto que es pues más, no es tan común, es la hiperglucemia. Pero esto se da como si das dosis muy altas y si son dosis sistémicas. Em, ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, todos estos efectos igual van a depender de la dosis que se dé y del tipo de fármaco que se dé, porque pues hay diferentes broncodilatadores. Entonces, pero estos son como los más comunes. Ahora, dependiendo de la duración de la acción de estos fármacos, se pueden dividir en de acción corta y de acción larga. Entonces, vamos a tener primero a los SABA, así se abrevian. Los ABA son los de agonistas betados de duración corta. SA es Short Action, broncodilatadores, algo así yo creo. Y vamos a tener a los LABA, que estos son los de duración larga, LABA por Long Action, ¿ok? No, es beta agonist, o sea, Short Action, beta agonist, yo creo, algo así. Y LABA de Long Action, o sea, de duración larga. De los ABA, el que vamos a tener y que viene en su temario es el salbutamol. Y de los LABA, el que vamos a tener va a ser el salmeterol. Los broncodilatadores se dan de manera inhalada y bueno, a ver, un poquito acerca de los SABA, o sea, de los de duración corta, es que unos son los más utilizados y algo muy importante es que protegen contra desencadenantes y pues se pueden desencadenantes y se pueden utilizar como profilaxis. Como les decía que tenía una compañera que justo en educación física se tenía que tomar su, pues no sé qué era, porque pues puede ser que era
un broncodilatador, un corticosteroide, la verdad no sé qué tomaba, pero pues justamente en este caso, pues iba a hacer ejercicio, en educación física, pues se lo ponía, ¿no? Entonces, pues se utiliza como profilaxis. La duración de acción más o menos de los HABs, ¿a cuánto dura su efecto? Duración es de 3 a 4 horas. Y pues ya, esto es como lo más relevante de lo general. Ahora, acerca de la farmacocinética del salbutamol, con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad menor al 20%. Esto sí se da como de manera inhalada. Y tiene una biodisponibilidad del 100% en caso de que se dé por vía oral. O sea, ahí depende. Les digo, por lo general se suelen dar como de manera inhalada, pero pues también se pueden dar por vía oral. Pero pues siento que es menos común. ¿Qué más? De la distribución, tiene una unión a proteínas del 10%. Su metabolismo es en el tracto gastrointestinal y va a pasar a ser un 4,0 ovo éster de sulfato. Y de su eliminación es renal. Renal principalmente, que pues puede ir de un 80 a un 100%, y fecal en un 20% o menos. Fecal, menos de 20%. Y de eso, otra vez no le calculé bien, voy a bajar esto. Bueno, y de su vida media, si se da de manera inhalada, dura de 5 a 6 horas. Entonces, inhalado. Pero si se da por vía oral, tiene una vida media de 9 horas. O sea, vida media. Pero así la duración como tal del efecto, les digo, es de 3 a 4 horas. Ahora, de los LABA, como es el salmeterol que les decía, algo muy importante es que el salmeterol es un agonista parcial. Este sí, eso yo creo que sí es importante saberlo. Es un agonista parcial, o sea, no genera un efecto máximo, ¿ok? Entonces es un agonista parcial. Em, También este es efectivo en el tratamiento de EPOC. O sea, sí se puede utilizar para esta enfermedad. Y algo muy importante, su duración es de más de 12 horas. O sea, les digo, por eso es el long action, o sea, sí dura bastante. Ahora, de su farmacocinética, de la distribución tiene una proteínas que es del 96%. Su metabolismo es hepático por hidroxilación. Y de su eliminación es fecal aquí en un 60%, o sea, predomina la fecal. Y renal en un 20% más o menos. Y de su vida media es de 5,5 horas. Y pues ya, esto sería todo con respecto a los agonistas betados. Y les digo, este es el tratamiento que más se utiliza para el asma, los agonistas beta 2. Y este es el que se utiliza justamente para el diagnóstico con espirometría, los beta 2, para ver si pues, se mejora la función pulmonar, etc. Siguiente fármaco. Vamos a hablar sobre el bromuro de hipratropio. Bueno, bromuro de hipratropio. Su mecanismo de acción es antagonista, competitivo de receptores muscarínicos. Entonces, si se acuerdan, los receptores muscarínicos forman parte del sistema nervioso parasimpático. Entonces, les decía, el sistema nervioso simpático se asocia con, al menos a nivel pulmonar, genera broncodilatación. En cambio, el sistema nervioso parasimpático te genera una broncoconstricción. Entonces, con este fármaco lo que se quiere hacer es evitar esta broncoconstricción al antagonizar a los receptores muscarínicos. Porque, hagan de cuenta, aquí tenemos igual nuestro bronquio, nuestro receptor. En este caso, el que predomina es el M3. M3, que está acoplado a una proteína GQ. Y bueno,
Aquí voy a dibujar una neuronita medio fea. Que ahorita lo estoy haciendo rápido, pero bueno. Tenemos nuestra neurona y va a secretar justamente acetilcolina. Si este receptor lo activa, favorece justamente como segundos mensajeros más importantes el calcio, y el calcio me favorece una contracción del músculo, entonces genera broncoconstricción. Aquí ya no anoté toda la vía, pero este es el paso final, broncoconstricción. Ahora, si estamos tomando el bromuro de hipratropio, va a pasar lo siguiente. Ya no se va a unir, ya no se va a poder unir la acetilcolina. Justamente los antagonistas evitan la unión del agonista, que el agonista es la acetilcolina. Entonces, si la acetilcolina no se puede unir, no se puede activar este receptor y por ende no va a haber broncoconstricción. Entonces, este es su efecto, por lo tanto, no va a haber broncoconstricción. En el Goodman se menciona que si se da bueno, otra cosa importante. El bromuro diparatropio igual se pueden dividir, así como los agonistas beta 2 se pueden dividir de duración corta o de duración larga. En este caso, el bromuro diparatropio es de duración corta. El de duración larga es el bromuro de tiotropio. Entonces, pues se abrevia, en este caso el de hipratropio se abrevia como SAMA. Short Action Muscarinic Antagonist, en este caso, algo así, ¿no? Entonces, dice, en el Goodman se menciona que si se da un SABA con un SAMA, pues se generan efectos aditivos, o sea, como que se potencia el efecto, por así decirlo, se vuelve aditivo, ¿ok? Entonces, bueno, se los voy a anotar. Si se da un SABA, como el salbutamol, más un SAMA, como el bromuro de hipratropio, se generan efectos aditivos. Pues nomás se los menciono para que lo sepan. ¿Ok? El efecto de este fármaco dura más o menos de 6 a 8 horas y inicio de acción más o menos se tarda en actuar de 30 minutos a 1 hora, algo así. Ahora, los efectos adversos de este fármaco. Uno puede generar un sabor amargo, bueno, relacionado con justamente la vía de administración, sabor amargo. También pueden generar en adultos mayores glaucoma. Y otro medio curioso es el que se llama la broncoconstricción paradójica. A ver, si ustedes igual se acuerdan de los temas del sistema nervioso autónomo, etcétera, se acordarán que existen algo llamado autorreceptores que están en las neuronas presinápticas. Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo una neurona presináptica. Las neuronas presinápticas, por lo general, justamente les digo, tienen autorreceptores. Y estos autorreceptores van a regular la secreción del neurotransmisor, que en este caso sería acetilcolina. Entonces, si hay mucha acetilcolina, y bueno, y por lo general suelen ser receptores acoplados a proteína GI, por lo general. Entonces, si se une acetilcolina a este autorreceptor, va a decir, ay, no hay mucha acetilcolina, pues tengo que inhibir su liberación, o sea, para que no haya tanto, ¿no? Entonces se activa este receptor e inhibe la liberación de acetilcolina. Sin embargo, si yo tengo este antagonista de receptores muscarínicos, pues se va a unir aquí. Se va a unir, no va a poder actuar la acetilcolina a este nivel y pues como no actúa, pues se va a seguir liberando acetilcolina. Y pues ya va a tener sus efectos y uno de ellos es broncoconstricción paradójica. Entonces este puede ser como un efecto adverso porque pues se inhiben a estos, ¿cómo le dije? A estos autorreceptores, ¿ok? Entonces, por inhibición de autorreceptores.
Y ya. Sobre todo son los M2, que les decía que están acoplados a proteína I. ¿Ok? Y pues ya estos son como los efectos adversos de este tipo de fármacos. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción, tiene una biodisponibilidad menor al 20%. De su distribución tiene una proteína muy baja que va del 0 al 9%. Su metabolismo sufre éster hidrólisis y de su eliminación es fecal y renal. Y tiene una vida media de 1.6 horas más o menos. Y ya. Eso sería todo con respecto al bromuro dipratropa. Siguiente grupo de fármacos van a ser los corticosteroides inhalados. Estos se pueden utilizar también para el tratamiento de la rinitis alérgica. Entonces, corticosteroides inhalados. ¿Cuáles son? Puede ser la beclometasona, beclometasona, mometasona, fluticasona, budesonide, ¿qué más? Creo que ya, estos son como los que vienen en su temario. Todos estos son corticosteroides inhalados y van a actuar de la misma manera. Entonces, mecanismo de acción. Son agonistas del receptor de glucocorticoides. Y este receptor es un receptor nuclear. Igual, si se acuerdan de sus clases de farmacodinámica, donde se vieron todos los receptores, etcétera, se acordarán que los receptores nucleares se localizan en el citoplasma. Entonces voy a dibujar una celulita. Aquí está la célula. Aquí está su núcleo. Ay, no acuerdo qué color. Núcleo. Ay, me quedó medio feo. Y aquí está el DNA, ¿no? Entonces, aquí de color naranjita voy a dibujar al receptor. Ya, sí, cuadradito. Al receptor de glucocorticoides. Entonces, los corticosteroides inhalados, que igual son glucocorticoides, van a ingresar a la célula. Ingresan y se unen a este receptor nuclear que se localiza en citoplasma. Pero bueno, una vez que que el corticosteroide se une al receptor, se va a traslocar al núcleo. O sea, se trasloca aquí y va a fungir como un factor de transcripción. Que hay aquí. Y pues factor de transcripción que pues favorece la expresión o represión de algunos genes, que ahorita vamos a ver y los efectos que generan, ¿ok? Entonces, por eso los corticosteroides tienen muchísimos efectos, tienen muchísimos. Pero el mecanismo de acción como tal es que es agonista del receptor de glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de sus efectos. O sea, ya una vez que actúa, ¿qué es lo que genera? Uno muy importante es que inhibe la expresión de AP1 y NF-kappa B. Algo así se escribe, creo. Y bueno, si se acuerdan igual de sus clases de inmuno, estos son factores de transcripción, creo, igual, que son proinflamatorios, favorecen la inflamación. Entonces, pues, reprime su expresión. Por eso también justamente los corticosteroides son los antiinflamatorios esteroideos, ¿ok? Otra cosa muy importante es que estimula a la fosfatasa, a la MAP sinasa, fosfatasa, así, fosfatasa 1, y al activarla, esta va a inhibir la vía de las MAP sinasas, que igual si se acuerdan de inmuno, creo que esto aún no lo han visto, creo que este es el último bloque, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo de qué tema era, pero bueno,
las vías de la mapsinasa igual está relacionado justamente con una vía inflamatoria. Entonces, pues, al inhibir esta vía, por lo tanto, inhibe expresión de genes inflamatorios. Creo que esta vía estaba relacionada con el receptor de linfocitos, pero no estoy segura, no me hagan mucho caso, la verdad no me acuerdo porque esa vía sí estaba bastante larguita, pero bueno. Pero pues sí se relaciona justamente con aspectos de la inflamación. Ay, que quiero mover esto porque ya no me ocupo. Ok, ya. Bueno, ese es otro efecto que inhibe la vía de las mapsinasas. Bueno, voy a seguir por aquí. Otro es que inhibe la producción de citocinas proinflamatorias de los linfocitos TH2, que es los que les decía que participaban muchas veces en el asma, los linfocitos TH2. Y otro muy que son los que les decía son interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Ahí, 13. Otra muy importante es que inducen apoptosis de eosinófilos. Y de hecho, les decía, si inhiben la liberación de interleucina 5, que es la que se relaciona con los eosinófilos, y aparte inducen apoptosis de eosinófilos, pues no va a haber. Y les decía que la respuesta tipo 2 del asma, pues necesita de la participación de eosinófilos, entonces pues tiene un efecto bastante bueno en ese aspecto. Otra cosa es que inhiben la expresión de genes inflamatorios del epitelio respiratorio. Y esto pues sí es bastante importante. Me acuerdo que en el DEPA del año pasado preguntaron acerca de los corticosteroides y sí tenía algo que ver con esto más o menos la respuesta, porque sí preguntaban de qué es lo que hacen los corticosteroides. Creo que era esto de justamente de genes inflamatorios del epitelio respiratorio, o sea, como que inducían un cambio en el epitelio. Algo así preguntaron. Otra cosa importante es que revierten el aumento de la permeabilidad vascular. Y como ustedes saben, si hay un aumento de la permeabilidad vascular, pues va a haber salida de líquido. Y esta salida de líquido se traduce como edema. Entonces, si ya no hay este aumento en la permeabilidad, pues ya no va a haber edema. ¿No? Edema, que les decía que igual es un componente del asma. Y otra cosa es que disminuye la secreción de moco. ¿Ok? Entonces, pues sí tiene bastantes efectos beneficiosos para el tratamiento del asma. Ahora, otra cosa muy importante es que los corticosteroides inhalados pueden potenciar la acción del receptor beta 2, entonces potencian el efecto de los receptores beta 2 adrenérgicos, obviamente del músculo liso. Y pues por eso también les decía que se dan en conjunto justamente los broncodilatadores y los corticosteroides. Otra cosa que hacen es que pueden, evitan la desensibilización del receptor beta 2. Y otra cosa es que favorecen la expresión del gen del receptor beta 2. Y otra cosa, así como los corticosteroides potencian la acción del receptor beta 2, los agonistas del receptor beta 2 también pueden potenciar los efectos del receptor de corticosteroides. Entonces, voy a anotarlo igual, los agonistas beta 2 potencian el efecto
del receptor de glucocorticoides. Entonces, pues es bastante bueno y por eso como que se suelen dar en conjunto. Ahora, efectos adversos. Los efectos adversos se pueden dividir tanto en locales y sistémicos. Aquí los más comunes son los locales, porque igual se dan como, en el caso del asma, por lo general se suelen dar de manera inhalada. Entonces, pues son los más comunes, los efectos adversos locales. Uno va a ser disfonía, otro va a ser la tos, y otro muy importante es que pueden generar candidiasis, orofaringia, que aquí les había puesto una imagen, es la candidiasis orofaringia. Porque les digo, se dan igual como de manera inhalada, y ustedes saben, pues los corticosteroides, bueno, los glucocorticoides, esteroides, etcétera, pues son antiinflamatorios y pues inhiben la respuesta de pues células, producción de citocinas proinflamatorias, etcétera. Entonces, pues, como no en ese lugar, en esas zonas, pues no va a haber, pues justamente parte del sistema inmune, pues va a haber patógenos oportunistas, como en este caso los hongos, la cándida, y pues va a generar ahí pues este tipo de candidiasis, que es les digo, es un hongo oportunista. Por lo general, los hongos son oportunistas y pues sí es bastante común. Creo que para evitarlo se hacen como gárgaras de bicarbonato, pero no estoy segura. Entonces, para prevenir la candidiasis orofaringea. Y bueno, estos son los efectos locales. Yo creo que este sí es bastante importante que se lo aprendan. Candidiasis orofaringea, porque eso es como exclusivo en este caso de los fármacos que vamos a ver, de los corticosteroides inhalados. Ahora, como les decía, también va a haber efectos sistémicos. Que bueno, estos no son tan comunes porque si se dan de manera inhalada, una muy pequeña fracción llega a nivel de la circulación sistémica, pero igual los mencionan en el Goodman, que son los siguientes. Uno puede generar síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing, bueno, la causa más común de síndrome de Cushing es de forma exógena, que es por justamente consumo de glucocorticoides. Entonces, pues sí, síndrome de Cushing y pues todas sus manifestaciones clínicas, que son muchísimas. Pero bueno, les digo, la primera causa es por causa exógena. La causa endógena es, bueno, hay diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, nada más para que lo sepan. La enfermedad se da justamente por un adenoma en la hipófisis y el síndrome se da por otras cuestiones y es por un exceso de glucocorticoides, ¿ok? Síndrome de Cushing, esa es una de las causas y es por consumo crónico. Crónico y pues altas dosis, pero les digo, no siento que sea tan común, al menos si te lo tomas de manera inhalada. Otro es que pueden generar osteoporosis en adultos. Igual como dato, el corticosteroide, o bueno, glucocorticoide que induce más la osteoporosis es la prednisona, pero bueno. También retrasan el crecimiento, sobre todo en niños. También pueden generar glaucoma y cataratas. Y también pueden generar insuficiencia suprarrenal si se retira así como de manera abrupta. Esto es por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces tenemos hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Entonces, y bueno, este secreta el cortisol, que es el glucocorticoide. Si yo estoy tomando un glucocorticoide exógeno, eh, como es muy similar al cortisol, puede inducir una retroalimentación negativa. Induce retroalimentación negativa. Y entonces, pues ya no va a haber cortisol justamente por esta retroalimentación negativa que genera. Si es muy constante, como que se puede atrofiar, por así decirlo, la glándula suprarrenal porque pues ya no se está estimulando. Y pues si se retira así de la nada el glucocorticoide, como que sí me puede generar esta insuficiencia suprarrenal. Por eso es importante que si se va a retirar, que se retire como de manera gradual, o sea, no de, si tomaba 100 miligramos, luego voy a tomar 80, los 60, etcétera. Es un ejemplo, para prevenir la insuficiencia suprarrenal. Pero les digo, esto es más como de efectos sistémicos y siento que no es tan común, al menos de manera inhalada, pero igual se los doy.
Y bueno, aquí he hecho un dibujito de la osteoporosis. Pero bueno. Y bueno, de su farmacocinética, o sea, no les voy a hablar así específicamente de cada una, pero más o menos para que vean por qué no es tan común el efecto sistémico. Primero, lo inhalas. Entonces, inhalación a nivel local. Esto va a hacer que se deposite en la orofaringe. Después se va a deglutir y esta deglución va a absorberse en el intestino y puede sufrir luego un metabolismo de primer paso. O sea, esto sí sufre el metabolismo de primer paso y eso hace que pues se inactive mucho más rápido. Y una muy pequeña fracción, entonces pequeña fracción, llega a la circulación sistémica. Y pues sí puede generar efectos sistémicos, pero les digo, es una pequeña fracción. Y pues ya, esto sería como todo con respecto a los corticosteroides inhalados. Si quieren, tómense 10 minutitos para tomar agua y pues ahorita pues, regresan para que vean la clase. Bueno, siguiente fármaco. Este fármaco se va a llamar Montelukast. Ok. Dentro de los mediadores que van a participar en el asma, vamos a tener también a los leucotrienos. Entonces, si se acuerdan más o menos de bioquímica de la vía del ácido araquidónico, vamos a tener ácido araquidónico y el siguiente, y se puede metabolizar, bueno, tanto por la COX, que es la ciclooxigenasa que va a dar lugar a las prostaglandinas, o por otra que se llama la LOX, que es la lipoxigenasa. Entonces, lipoxigenasa o LOX. En este caso vamos a tener a la 5-lipoxigenasa. Y este ácido araquidónico va a formar leucotrienos. De hecho, se denominan las prostaglandinas, tromboxanas y leucotrienas como mediadores lipídicos, justamente porque vienen del ácido araquidónico, que es un lípido. Ok, entonces, leucotrienos. Y de los leucotrienos más importantes, al menos para la acción del Montelukast, vamos a tener al leucotrieno C4, E4 y D4. ¿Ok? Ahí, D4. Estos tres leucotrienos. Y bueno, estos leucotrienos van a activar a receptores que van a ser los receptores de leucotrienos. Y van a dar lugar a diferentes efectos. Uno de los efectos que van a inducir es que van a aumentar la permeabilidad vascular. Y esto pues obviamente va a favorecer la presencia de edema. Ese es un efecto que generan los leucotrienos. Otro es que van a favorecer la broncoconstricción, porque actúan a nivel del músculo liso, bronquial. Otro efecto es que van a favorecer la quimiotaxis de eosinófilos, que les decía, participan en las respuestas tipo 2. Y también van a favorecer la secreción de moco. Entonces, estos leucotrienos al interactuar con su receptor van a dar lugar a estas acciones. Hay otro leucotrieno también que es el leucotrieno B4 y este leucotrieno B4 va a favorecer la quimiotaxis de neutrófilos. Este leucotrieno va a participar mucho o bueno, está presente en el EPOC. Sin embargo, el Montelukast no va a actuar tanto a nivel de leucotrieno B4, sino de los otros, y por eso no se utiliza tanto para el EPOC, el Montelukast. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Es un antagonista de los receptores de leucotrienos, sobre todo el tipo 1, que es el LTR1, algo así se abre. El receptor de leucotrienos tipo 1. Entonces, pues al antagonizar a todos estos receptores, pues no voy a generar estos efectos. Entonces,
ya no voy a tener aumento de la permeabilidad, entonces no va a haber edema, no va a haber broncoconstricción, y pues hasta puede haber broncodilatación, tampoco va a haber eosinófilos, y pues también va a disminuir la secreción de moco. Esos son como los efectos que genera el montelukast. Pero les digo, no tiene tanto efecto a nivel del leucotrieno B4 porque tiene otro receptor. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora, bueno, este está más sencillito este fármaco. Ah, bueno, también hay, nada más como para que sepan, o sea, no viene en su temario, pero hay otro tratamiento, otro fármaco que inhibe directamente la lipoxigenasa que se llama Sileutón. Sileutón. Y pues ya, esta sí inhibe directamente a la lipoxigenasa, nada más para que sepan. Sin embargo, el montelukast actúa a nivel del receptor de leucotrienos, ¿ok? El tipo 1. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Uno puede generar cefalea y otros dos que considero que sí son muy relevantes y pues más diferentes a otros fármacos que hemos visto, es que puede generar eventos neuropsiquiátricos graves, como por ejemplo ideación suicida. Entonces, pues, suicidio. Suicidio. Entonces, pues sí, con este fármaco hay que tener precaución de, pues, a quién se nos da, porque no sea que, pues, tenga antecedente justamente de, pues, ideación suicida o algo así, se le da, pues, montelukast. Entonces, pues, sí hay que valorarlo. Y otro efecto adverso también como, pues, importante, es el síndrome de Churg-Strauss, que también se llama granulosis eosinofílica con poliangitis. Y es como un tipo de vasculitis, algo así. Entonces, pues, también siento que esos dos efectos adversos sí son como bastante importantes y pues estaría bien que pues sí se los aprendieran. Eventos neuropsiquiátricos graves y síndrome de Churg-Strauss. ¿Ok? Siguiente fármaco, el omalizumab. Como ya habrán sabido por su nombre, omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Ok? Ahora, antes de ver cómo está su mecanismo de acción, hay que recordar igual, otra vez de inmuno. Si se acuerdan, las células plasmáticas, aquí me equivoqué, dije un linfocito B, pero bueno, las células plasmáticas son las células que secretan a los anticuerpos. En este caso, este anticuerpo que ilustré aquí va a ser una IgE. La IgE se va a unir a un receptor, que en este caso va a estar en la membrana del mastocito. Es un mastocito. Les digo, aquí debió ser una célula plasmática, pero dibujé un linfocito. Plasmática. Una disculpa, no. Un mastocito, y aquí va a tener en la superficie un receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, que es el receptor FC epsilon R1. ¿Ok? Entonces, la IgE se va a unir a este receptor y va a inducir la degranulación de mastocitos. Y esta degranulación, por lo tanto, va a favorecer la liberación de mediadores inflamatorios. Estos mediadores pueden ser histamina, radicinina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, etcétera. También proteasas y enzimas, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el omalizumab es que va a bloquear esta unión, o sea, se va a unir, hagan de cuenta, aquí igual, como es un anticuerpo monoclonal, se va a unir con el receptor FC epsilon R1 y pues ya la IgE pues ya no se va a poder unir porque pues está ocupado. Entonces, el mecanismo de acción del omalizumab es que bloquea la unión de la IgE con el receptor FC epsilon R1. Entonces, pues al bloquear esta unión, pues ya no va a haber degranulación de mastocitos y no va a haber liberación de todos estos mediadores.
Y pues ya este es como su mecanismo de acción. Otra cosa importante que pueden realizar es que disminuyen las concentraciones de IgE circulantes. Ahora, el omalizumab no es un tratamiento que se da como de primera línea. Uno, es muy costoso. Todos los anticuerpos monoclonales son demasiado costosos. Este se reserva principalmente para el tratamiento del asma grave. O sea que ya se probaron otros tratamientos, ya sea broncodilatadores con corticosteroides, los antagonistas muscarínicos, etcétera, y no funcionaron. Entonces es como de última línea, por así decirlo. Y aún así, aunque te den omalizumab, no te garantiza que pues sí vayas a mejorar con este tratamiento. Y bueno, este se administra por vía subcutánea. Administración subcutánea cada 2 a 4 semanas. Y pues ya. Ahora, acerca de sus efectos adversos, va a tener los siguientes. Uno puede generar algo llamado enfermedad del suero, que creo que esto sí, no lo han visto en ninguno, porque esto sí es del último bloque y es del último. El, bueno, el- hay algo llamado hipersensibilidades y que básicamente es igual una respuesta como más exagerada hacia un antígeno. Y pues hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En este caso, el asma es una hipersensibilidad de tipo 1, al igual que la rinitis alérgica, que básicamente es que tú reaccionas a un antígeno y ya está previamente sensibilizado y cuando se vuelve a presentar, generas una reacción inflamatoria, justamente. Y la tipo 2 se relaciona con que el sistema inmune ataca como la matriz extracelular. También puede haber estimulación o inhibición de algunos receptores, pues, que estén en la superficie de la membrana. La tipo 3 es una respuesta mediada por inmunocomplejos. Y en este caso, la enfermedad del suero es una hipersensibilidad de tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos. Y los inmunocomplejos básicamente es un anticuerpo unido a un antígeno. O sea, ese es un inmunocomplejo. Aquí está el anticuerpo. O sea, ahorita lo estoy dibujando muy feo. Y está unido a un antígeno. Ese es un inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos, si no se eliminan, que de hecho el complemento también se dedica justamente a degradar los inmunocomplejos, cuando no se degradan, se llegan a depositar, sobre todo como en vasos pequeños, por ejemplo, en los glomérulos, un poco en la piel, en ay, ¿cómo se llama? En las articulaciones se suelen llegar a depositar y generan una respuesta inflamatoria en esos niveles. Y, por ejemplo, el lupus justamente también está mediado por inmunocomplejos y pues por eso tienen glomerulonefritis, artritis, sinovitis, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues, la enfermedad del suero es como una forma generalizada de una hipersensibilidad de tipo 3. Igual puede haber artritis, glomerulonefritis, nefritis, etcétera. ¿Ok? Les digo, esto es más inmuno, se los doy muy por encimita, porque pues no quiero confundirlos, porque pues sí intervienen varios factores, pero pues para que sepan que esa es la enfermedad del suero. Pero bueno, otra cosa, otra efectos adversos que pueden generar cefalea, artralgias, les digo, eso está como medio relacionado con la enfermedad del suero. También pueden generar reacciones en el sitio de aplicación, porque les digo, es subcutáneo. Y muy rara vez, o sea, esto sí es raro, pueden generar anafilaxia. Me parece que es en el menos del 0,1%, o sea, es muy raro. Entonces, esto no se lo aprenden así como súper de, ay, anafilaxia, o sea, no. Y pues ya, ahora su farmacocinética. Bueno, más que farmacocinética, su absorción tiene una biodisponibilidad del 62% y su eliminación es biliar
y tiene una duración más o menos, bueno, su vida media es de 24 a 26 días, o sea, por eso les digo que se aplican cada 2 o 4 semanas por su vida media. Pero les digo, o sea, no es tratamiento de primera línea, se da para el tratamiento del asma grave, no siempre responden al tratamiento y pues se aplica de cada 2 o 4 semanas justamente por esta vida media. Y pues ya. Ahora, como tal, ya acabamos justamente en los tratamientos de, según su temario poquiasma. Ahora vamos a hablar acerca de la rinitis alérgica. Esto ya va a ser más superficial, porque igual, la rinitis alérgica, me voy a poner, rinitis alérgica, igual es una hipersensibilidad de tipo 1. Y esto básicamente es igual. Las de tipo 1 también se llaman inmediatas, o sea, que actúan así de que rápido, como cuando te da una reacción alérgica, básicamente como en la reacción anafiláctica, que de hecho es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, nada más que es como más generalizada y más potente, pues igual la rinitis tipo 1, digo, la rinitis alérgica. Porque, por ejemplo, no, la rinitis siento que es algo muy común, que pues casi todo el mundo ha experimentado, y es básicamente que pues tú ya estás como sensibilizado hacia pues en este caso un alérgeno, porque los que causan alergia, o sea, los antígenos que causan alergia son alérgenos, como por ejemplo el polvo, pues creo que también el frío, etcétera. Entonces ya estás sensibilizado, te expones a ese antígeno que, pues en este caso, digamos, el polvo, y empiezas con síntomas que puede ser rinorrea, tos, prurito, estornudos. Básicamente esa es la rinitis alérgica. A mí me ha pasado, o sea, yo creo que sí tengo, porque cuando salgo a pasear a mis perros, hay un parque aquí enfrente que tiene aparte su parquecito para perros, entonces está lleno de polvo, y pues los perros corren y sacan un chorro de polvo al ambiente, ¿no? Entonces ya después de que pasé a mis perros y pasé por ahí, pues justamente me empieza a dar rinorrea, estoy como con comezón en la nariz y me la paso así, tengo estornudos, entonces pues justamente esa es la rinitis alérgica. ¿Ok? Es una hipersensibilidad de tipo 1, justamente porque ya está sensibilizado a un antígeno. Y pues igual hay presencia de IgE, mastocitos, bueno, de granulación de mastocitos, etcétera. Esto igual no se los menciono, no se los doy así una explicación tan grande porque es que sí, esto sí es mucho inmune, igual que en la otra, pero básicamente, acuérdense, hipersensibilidad de tipo 1 y de manifestaciones, igual se los anoto. Bueno, y tipo 1 o inmediata. Les digo, el asma también es otro tipo de hipersensibilidad tipo 1. Pero bueno, manifestaciones, puede haber rinorrea, tos, estornudos, prurito, y pues ya, básicamente. O sea, esto, les digo, esto es más sencillito. Ahora, ¿qué tratamiento se suele dar o qué suelen tomar las personas justamente para que les ayude con este tipo de rinitis? Uno, pues van a ser los corticosteroides. Creo que estos no se dan así como tan común de, ay, me voy a tomar una mometasona y así, pero sí se pueden utilizar. Entonces, tratamiento. Uno son los corticosteroides. Pero bueno, o sea, aquí ya no voy a hablar mucho más porque pues ya lo vimos más a detalle en temas anteriores, pero bueno. Ahora, siguiente fármaco. Son los antagonistas de receptores histaminérgicos H1. Estos son como, bueno, los H1, porque también hay antagonistas H2, pero esos actúan más a nivel del estómago. A ver, espérame tantito. Ay, perdón, es que entró una perrita mía, entonces me distraje. Bueno, a ver. Entonces vamos a ver los antagonistas de receptores H1. Ahora, como les decía, la histamina es un mediador que, bueno, que es secretado justo por los mastocitos cuando se degranulan, es uno de los mediadores que se secretan y pues interviene en las respuestas alérgicas y también puede favorecer la secreción de ácido gástrico. Entonces, mediador, bueno, histamina, mediador
que participa en respuestas alérgicas y favorece la secreción de ácido gástrico. Lo del ácido gástrico en este caso no va a ser como lo más importante porque de hecho se van a ver antagonistas H2 porque los receptores de estómago son H2. Se van a ver el tema de sistema digestivo, que el tratamiento que se utiliza son la ranitidina, la cimetidina, famotidina, etcétera. Pero eso se va a ver más adelante. Ahorita lo que nos importa más es que participan en las respuestas alérgicas. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la histamina? Uno va a favorecer que haya broncoconstricción. Otra vez. También va a favorecer que haya vasodilatación. Y de hecho esto puede generar rubor, justamente, también aumento de la permeabilidad vascular y edema. Bueno, también va a haber aumento de la permeabilidad vascular. Y les decía, también puede haber prurito. Y, pues, y también secreción de moco. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, los antagonistas de receptores histaminérgicos H1, bueno, su mecanismo de acción, bueno, ya se medio dice en su nombre, sin embargo, mecanismo de acción. También mencionan que no solamente son antagonistas, sino pueden ser agonistas inversos. Entonces, antagonistas, o les digo, agonistas inversos del receptor H1. Ahora, como ustedes, bueno, yo creo que sí se acuerdan, cuando vieron el tema de, creo que la farmacodinámica, los antagonistas lo que hacen es que inhiben la acción del agonista. O sea, por ejemplo, aquí voy a tener un receptor, aquí voy a tener al antagonista, se une, y el agonista de rosa. Entonces, lo que hace un antagonista es que se une al receptor y evita que el agonista se una, o sea, no puede actuar. Es como el juego de las sillas o como cuando vas a sentarte a tu lugar en la escuela, ves que estabas ocupado, entonces, que bueno, que ya se sentó alguien más, está ocupado y ya no puedes sentarte ahí. Eso hace un antagonista, evita que se una el agonista, ¿no? Lo que hace un agonista inverso es que inactiva al receptor, o sea, lo pone en una conformación inactiva. Y es que los receptores, aunque no se una a su ligando o su agonista, tienen cierta actividad basal. ¿Ok? Entonces los antagonistas hace que, con todo y que no actúe el agonista, el receptor aún tenga actividad basal. Sin embargo, los agonistas inversos inactivan completamente el receptor. Entonces, ni se puede unir el agonista, ni tiene actividad basal del receptor. ¿Ok? Nada más para que lo sepan como recordatorio. Entonces, pues a veces pueden decir que los antagonistas H1 son antagonistas o agonistas inversos, pero para que supieran básicamente lo que hacen o lo que es un antagonista, un agonista inverso. Pero bueno, entonces, al generar este efecto, pues no va a poder actuar la histamina. ¿Y qué efectos me va a generar? Entonces, efectos, o sea, ya del fármaco. O sea, estos son los efectos de la histamina, los que puse del lado izquierdo, y ahorita del lado derecho voy a poner los efectos como tal del fármaco, o bueno, de los fármacos. Uno, van a generar broncodilatación. Otro, pues no va a haber vasodilatación. Y pues va a haber, pues, por así decirlo, vasoconstricción. O sea, no va a haber vasoconstricción, pero pues ya no va a generar vasodilatación. Tampoco va a haber aumento de la permeabilidad vascular, disminución de la permeabilidad. También va a disminuir el prurito. Otro importante es que va a estabilizar a los mastocitos. Entonces, pues al estabilizarlos, pues se evita que se sigan degranulando. Y otros efectos que pueden tener, que les voy a poner los voy a poner de otro color, es que pueden generar depresión del sistema nervioso central y también pueden generar, inhiben efectos colinérgicos. Inhiben. Ahora, estos los puse de azul
porque los antagonistas H1 se pueden dividir en primera generación y en segunda generación. Los de primera generación, aparte de utilizarse para el tratamiento de la rinitis alérgica, también se pueden utilizar, creo que también como cuando te mareas en los viajes, al inhibir efectos colinérgicos. Y además, los de primera generación pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generan depresión del sistema nervioso central. Entonces, estos dos efectos, o sea, generan todos los demás efectos que les mencioné, o sea, estos, pero tanto la depresión del sistema nervioso central como la inhibición de efectos colinérgicos son exclusivos de antagonistas H1 de primera generación, como en este caso sería la clorfenamina. Ok. En cambio, los que son de segunda generación no generan estos efectos, porque ya no atraviesan la barrera hematoencefálica. Ahorita se los anoto bien, pero eso sí es muy importante. Los H1 atraviesan la barrera hematoencefálica, digo, los de primera generación la atraviesan, los de segunda generación no la atraviesan y no generan depresión respiratoria, digo, depresión del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de los efectos adversos de antagonistas H1 de primera generación. Y en este caso les digo, voy a hablar acerca de la clorfenamina. ¿Qué efectos adversos van a tener? Pueden generar, como les digo, sedación, al generar depresión del sistema nervioso central, pueden generar gerostomía, porque les decía que evitan los efectos colinérgicos, entonces como que generarían, no generan síndrome anticolinérgico, pero algunos síntomas de este síndrome, que es la gerostomía, que es la boca seca básicamente, también resequedad de vías respiratorias, también pueden generar retención urinaria y malestar gastrointestinal. O sea, estos sí tienen más efectos adversos. ¿Ok? Los de primera generación, acuérdense. Entonces, atraviesan la barrera hematoencefálica. Estos sí, grábenselo. Los de primera generación, segunda generación no atraviesan la barrera. ¿Ok? Y bueno, el, el antagonista del receptor H1 de segunda generación más conocido, bueno, que todos yo creo que han tomado, es la loratadina. Este es de segunda generación, entonces. Voy a poner antagonistas H1 de segunda generación. Es la loratadina. Entonces vamos a hablar un poco de su farmacocinética. Con respecto a su absorción, es buena en tubo digestivo. Tiene una Tmax que va de 1 hora a 3 horas. De su distribución importante, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por favor. No atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no genera, no genera sedación, somnolencia, etc. ¿Ok? De su metabolismo, dada por el CYP, y de su eliminación tiene una vida media que va de 8 a 18 horas. Y pues ya, esto sería como todo respecto a los antihistamínicos. Así es también como se llaman antihistamínicos de primera generación y segunda generación. Primera generación, clorfenamina atraviesa barrera hematoencefálica. Segunda generación, loratadina, bueno, del temario que viene, no atraviesa la barrera, ¿ok? Y pues ya. Siguiente fármaco, la fenilefrina. La fenilefrina básicamente es un agonista selectivo del receptor alfa 1 adrenérgico. Y si ustedes se acuerdan, el receptor alfa 1 se localiza principalmente en los vasos sanguíneos.
y está acoplado a una proteína PQ. Entonces, de segundas oxígenas vas a generar IP3 y calcio, y diacilglicerol, y el calcio favorece que haya una vasoconstricción. Entonces, el efecto que se genera al estimular a este receptor va a ser, por lo tanto, va a haber vasoconstricción. De hecho, la fenilefrina se administra junto con la loratadina. Existe pues la combinación de loratadina con fenilefrina. Ahora, ¿para qué se utiliza? Esto se utiliza mucho cuando hay congestión nasal, justamente porque pues hay vasodilatación y lo que quieres es que haya vasoconstricción a nivel nasal. También se utiliza para generar midiasis y otra para la hipotensión postural, porque pues se genera una vasoconstricción. Esos son como sus usos más comunes. Pero pues igual se utiliza en combinación con los antihistamínicos. Y pues ya. Efectos adversos. Esto está muy sencillo porque se utiliza como tratamiento adyuvante, por así decirlo. O sea, no te ayuda con la inflamación, etcétera, pero sí para la congestión nasal. Uno que pues es muy relacionado con su mecanismo de acción va a ser la hipertensión. Al ser agonista alfa 1 genera vasoconstricción y puede haber hipertensión. Y otra puede generar bradicardia refleja. Y ya, o sea, está muy sencillito la fenilefrina. Y bueno, importante, se da en combinación, se puede dar en combinación con antihistamínicos. Y ya. Ya casi acabamos, solo nos faltan 2 fármacos y ya. Y estos están más sencillos. Ahora, el siguiente va a ser el ambroxol. Como tal del ambroxol, su mecanismo de acción menciona que es desconocido. O sea, no se sabe bien a qué molécula se une, qué induce, qué receptores, etcétera. Pero sí se conocen sus efectos. Los efectos que va a generar uno es que aumenta la cantidad de moco, pero disminuye su viscosidad. Viscosidad. O sea, se vuelve más hialino, por así decirlo. Y es que no sé si les ha pasado que cuando están enfermos, como que se les tapa la nariz, o sea, sienten ahí el moco tapando, o sea, así todo como, todo viscoso, y no se pueden destapar la nariz, o sea, no pueden. Lo que hace el ambroxol es que, con todo y que aumenta la cantidad de moco, lo vuelve menos viscoso. Entonces es más fácil poder como, pues, sanarse la nariz, sacarlo, etcétera. Como cuando tienen, por ejemplo, ¿no les ha pasado cuando están llorando o cuando toman algo muy picante? Que tienen catarro, pero es catarro muy hialino, o sea, que sale solito, ¿no? Más o menos eso hace el ambroxol. En vez de que esté todo ahí como un tapón de moco, pues te lo hace menos viscoso y pues es más fácil como sacarlo. Entonces eso es lo que hace el ambroxol. Otro efecto que genera es que promueve el movimiento ciliar para favorecer la expectoración de moco. De hecho, el ambroxol menciona que es como un mucolítico expectorante, justamente disminuye la viscosidad y favorece su expectoración. Entonces, estos son como los efectos más relevantes para el tratamiento de la rinitis alérgica. Sin embargo, otros efectos que también puede generar, que no están necesariamente muy relacionados con este tema, es que pueden favorecen la producción de factor surfactante. Que bueno, este favorece justamente que no haya colapso alveolar, el factor surfactante, y también disminuyen la cantidad de especies reactivas de oxígeno. Lo abrevio como ROS, pero es especies reactivas de oxígeno. Esos son como los efectos que tiene el ambroxol. Ahora, de efectos adversos va a tener poquitos, va a tener dos. Uno es que genera rinorrea, por esto de que les digo que aumenta la cantidad de moco, aunque disminuye su eliminación, entonces pues vas a tener aquí de que sientes que se te cae el moco, por así decirlo. También puede generar fatiga y también puede generar tos, aumenta la tos justamente para favorecer la expectoración de este moco.
Y pues ya, farmacocinética rápida. De su absorción, tiene una biodisponibilidad que va del 70 al 80%. Su metabolismo da un metabolito que se llama ácido dibromo, dibromo antranílico, algo así, o sea, tiene un nombre súper raro, la verdad. Y de su eliminación es renal y tiene una vida media que va que es más o menos como de 8 a 9 horas. Y ya. Esto es todo del ambroxol, entonces es mucolítico expectorante. Y ya por último, el último fármaco de este tema va a ser el dextrometorfano. Ahora, con respecto a este fármaco, hay como ciertas discrepancias entre lo que viene en su temario, entre lo que viene en el Goodman. ¿Por qué? Con respecto a lo que viene en su temario, o sea, de su mecanismo de acción, dice que es un agonista de receptores opioides. Eso es lo que dice su temario. Y de cierto modo estoy de acuerdo, la verdad. Entonces, esto viene en su temario. En el Goodman dice que es un antagonista de receptores MDMA y receptores opioides. O sea, que es un antagonista. Esto les digo, dice el Goodman. En Micromedex, o sea, es que aquí sí le busqué justamente por eso de que vi que había cierta discrepancia, dije, no, pues, ¿qué onda? En Micromedex dice que es un análogo de la codeína y de hecho la codeína es un analgésico opioide que actúa a nivel de bulbo en el centro de la tos. Y pues si es un análogo, quiere decir que es un agonista de receptores opioides, ¿no? Entonces esto dice Micromedex. También le busqué en Clinical Key, en eso de información de medicamentos, y dice que, uno, que sí es antagonista de receptores MDMA, y dos, que sí es análogo de la codeína, pero que solamente a nivel de actuar en el centro de la tos, pero que no tiene, uno, que no es un opioide, o sea, el dextrometorfano no es un opioide, y no tiene efectos a nivel de analgesia, etcétera. Eso lo menciona. Y pues sí tiene sentido que es agonista de receptores opioides a nivel del centro de la tos, porque los opioides, uno de sus efectos, o sea, hasta en el Goodman viene así tal cual, es que inhiben el reflejo de la tos. Entonces, pues yo sí me diría que son agonistas de receptores opioides. No son opioides, pero sí, al menos actúan a nivel del centro de la tos. De todas formas, pregúntenles a sus doctores, etcétera, porque sí está rara esa discrepancia de que Goodman dice que es antagonista de receptores opioides, porque les digo, los opioides disminuyen el reflejo de la tos. Pero bueno, les doy como todos estos, mecanismos de acción que vienen en diferentes sitios para que vean que, pues, como que sí tiene sentido que sean más como agonistas de receptores opioides, al menos a nivel de bulbo, o sea, del centro de datos. Y de hecho, pues, de los efectos que genera el dextrometorfano es que inhiben el reflejo de datos, ¿ok? Y pues, ese es como su mecanismo de acción. Les digo, por favor, por si acaso, chequenlo con sus doctores, porque pues, sí está raro eso que digan que es antagonista, bueno, el Goodman, pero pues igual se los menciono. De sus efectos adversos, mencionan que a dosis, bueno, que a dosis altas puede generar síndrome serotoninérgico. Eso lo vi en la de Clinical Key. También puede generar alucinaciones, pero les digo esto a dosis altas. Y también puede generar potencial de abuso. Aunque les repito que este como tal, no es un opioide. Eso
lo de que no son opioides lo mencionaba más en Clínica aquí. Pero pues igual, por si quieren leerlo, ahí está muy completo, es donde viene más completo, más que en Macromedex o en el Goodman. En lo de Clínica aquí viene muy completo, igual por si quieren checarlo. Y pues, por último, de su farmacocinética. De su distribución, tiene una proteínas que va del 60 al 70%. Su metabolismo es hepático por el CYP2D6 y su eliminación es renal. Y ya. Ok, entonces, pues, dextrometorfano es un antitusígeno. Y pues ya esto sería como, estos serían todos los fármacos que del tema de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que lo hayan entendido. Igual si tienen alguna duda, me pueden escribir. Esta fue la última clase muestra del curso de Pharma. Les voy a dejar en la descripción pues la información por si gustan inscribirse. Y pues ya, igual. Espero que les haya gustado y pues espero que tengan una linda semana. Adiós.